Cuauhtémoc, tú llevas desde hace mucho tiempo una lucha política muy importante que iniciaste, si mal no recuerdo, como presidente del Comité Estudiantil de Apoyo a Guatemala cuando el golpe de la CIA en 1954 y que proseguiste en el Movimiento de Liberación Nacional. Luego entraste al PRI, del cual fuiste representante popular, como se decía entonces, y gobernador de Michoacán. Con un grupo de compañeros, Porfirio Muñoz Ledo, César Buenrostro, entre ellos, formas la Corriente Democrática. ¿Cómo ves tú la transformación de ese pequeño núcleo de 200 personas que da vuelta al Zócalo en ese movimiento que llena las plazas en casi todo el país? La Corriente Democrática y lo que después fue el Frente Democrático, esto es ya la suma de partidos políticos y organizaciones, recoge desde mi punto de vista las aspiraciones que estaban muy profundamente arraigadas de muchísima gente en el país. Aspiraciones de un gobierno que atendiera las necesidades sociales, que abriera democráticamente al país, que respetara el voto, que se ocupara de avanzar en la independencia misma del país. Esto es, aspiraciones de los campesinos, de los obreros, de las clases medias, de las amas de casa, se recogen por todo este movimiento del cual la Corriente Democrática formó, yo estimo, el eje que articula todo el movimiento. Una pregunta necesariamente personal. Han sido 6 años de un grave hostigamiento, de un linchamiento moral, como es el término de moda, contra tu persona y contra los que se inscriben en la tendencia del PRD. ¿Cómo calificarías o cómo describirías personalmente lo que han sido estos 6 años? Mira, Carlos, ha sido un proceso que efectivamente se ha dado en el hostigamiento permanente del gobierno. Yo encuentro una razón principal. El gobierno ve en esto, el régimen, una disputa real, esto es, le estamos cuestionando, pero le estamos disputando el ejercicio mismo del poder. Queremos una renovación de los aparatos políticos, queremos un cambio en las políticas económicas, queremos una transformación radical en la forma como se distribuye la riqueza pública, y esto sin duda atenta contra los intereses más preciados de quienes detentan el poder, de quienes ejercen el gobierno, que ven amenazados sus intereses muy particulares, económicos y políticos. Esto ha hecho que nos tengamos que mover en estos años en un clima de hostilidad frente a la pretensión de aniquilamiento que hemos tenido que enfrentar en varias ocasiones a lo largo de este periodo, y esta es la explicación que yo encuentro para habernos encontrado en un terreno tan difícil en la construcción y desarrollo del PRD y en su articulación con el movimiento democrático. Yo quiero insistirlo porque quienes estamos enfrentando al régimen de partido-estado somos muchos más que los que estamos nada más en el Partido de la Revolución Democrática. Hay un momento en que tal vez, sin pensarlo demasiado, podría identificarse el programa económico del PRD, tu plataforma, con aspectos del gobierno de Carlos Salinas en lo relativo a control de la inflación, el equilibrio presupuestal, etc. ¿Cuál es la diferencia perceptible, profunda, que hay entre este programa ya aplicado con tanto infortunio y el que propone el Partido de la Revolución Democrática? Nosotros queremos orden en las finanzas públicas, mantener baja la inflación, no vamos a gastar más allá de lo que se ingrese, esto es, queremos un gasto equilibrado con los ingresos, pero la gran diferencia es que el objetivo de la política económica será para tener un mejoramiento general de los niveles de vida y no el concentrar la riqueza en unos cuantos, en los que pueden pagar cuotas de 25 millones de dólares. Esto es, si nosotros ponemos el acento en la creación de empleo productivo, ahí empezamos a tener condiciones de una mejor distribución de la
riqueza pública, de abrir oportunidades. Tenemos que pensar, por lo tanto, en que la gestión económica tenga un impacto directo en los niveles de vida de los grandes sectores de la población, y yo creo que es posible. ¿De qué manera activar una economía tan arruinada y de qué manera crear en el país los empleos sin los cuales el deterioro se acentúa día a día? Tenemos necesidad de crear un clima propicio a la inversión, un clima de estabilidad política, de tranquilidad social, que haga atractiva la inversión pública, privada, tanto nacional como extranjera, porque en las condiciones actuales este es un componente indispensable para financiar nuestro desarrollo. Pero será finalmente la obra pública, como ha sido en muchas partes del mundo y en muchas épocas, la que yo considero nos permitirá reactivar en el plazo más corto nuestra economía y empezar a generar empleos, que es el gran reto y la gran demanda que tenemos en este momento. Una reforma fiscal que grave más justa, un sistema fiscal más justo, que grave más al que más ingresos tiene, que quite cargas fiscales a quien menos tiene, un sistema más simple, que acabe con terrorismos fiscales, con extorsiones, con corrupción, de modo que se facilite la forma, por ejemplo, de rendir tus declaraciones de ingresos, que no haya necesidad de grandes gastos para el pequeño empresario, para el agricultor, para el ganadero, para el pequeño comerciante. Derivar inversiones al campo, inversiones en proyectos productivos de corto y largo plazo, elevar los volúmenes de crédito, que está sumamente reducido en estos momentos, construir obras de infraestructura, de riego, caminos, electrificación, realizar un esfuerzo de organización de los productores rurales, de integración de los ciclos productivos, esto como cuestiones prioritarias. Y yo considero que ahora, en las condiciones actuales, hace falta también devolver el carácter de inalienable a la tierra ejidal. Se acusa también al PRD y también muy concretamente a ti de oscilaciones o fluctuaciones del ánimo teórico y práctico respecto al Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál sería tu punto de vista? Mira, esto también es una forma de tratar de desvirtuar nuestras propuestas y perder de vista que la realidad se transforma, así que la realidad no es estática. Cuando se empezó a discutir si se firmaba o no el tratado, si se negociaba un tratado, cuando vimos cuáles eran ya las bases a partir de las cuales se estaba negociando, señalamos la conveniencia de que se negociara un mejor tratado. Propusimos desde finales de 1990 un acuerdo continental de comercio y desarrollo, y no solo un acuerdo de libre comercio. Esto para poder utilizar otras herramientas económicas que nos permitieran realmente acelerar nuestro crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones sociales. Esquemas similares a los de la Comunidad Europea, que crearon fondos para incorporar a los países de menor desarrollo relativo. Esta fue fundamentalmente nuestra propuesta, un pacto continental de desarrollo que, entre otras cosas, pudiera traer al país inversiones convenidas a sectores clave de la economía y a sectores también importantes en el terreno social. Ahora, cuando ya se firme el acuerdo, la situación cambia. Y ahí lo que vemos es que quedaron algunas cosas, es decir, nos colocaron en desventaja en ciertas áreas. Particularmente señalaría yo toda el área de la producción agropecuaria. Entonces lo que hace falta es perfeccionar el acuerdo, renegociarlo para establecer condiciones de equidad en esta relación comercial con los Estados Unidos y Canadá, no dejar a los productores nacionales en desventaja, y esto no se puede lograr sino a partir del propio acuerdo de libre comercio, buscar una renegociación de aquellos puntos donde estemos en condiciones que no nos resultan favorables. El gobierno de Carlos Salinas, en una estrategia más o menos entendible, ha decidido en este sexenio presentar cifras catastrofistas a la educación pública, con el objeto tal vez de que nos olvidemos de que efectivamente se trata de una catástrofe. Aquí el catastrofismo oculta la catástrofe.
¿Cuál es la posición respecto a lo que se está viendo ya como una tragedia de la deserción escolar, de la insuficiencia, algo que incluso lleva a fórmulas, me parecen terriblemente reaccionarias, como calificar a quien no termina el ciclo escolar como una persona incompleta, como dijo el candidato del PRI hace poco en el debate? La educación ha sido el vehículo para ascender socialmente a partir de preparación, de acceso a los conocimientos, etcétera, y ha sido en todo el mundo un soporte importante del crecimiento económico. Yo creo que aquí tenemos que recuperar esos dos papeles, esas dos condiciones para nuestro sistema educativo. Ahí hay que hacer uno de los grandes, de los mayores esfuerzos políticos, sociales, económicos, para garantizar, primero, el que se pueda cumplir con la obligación constitucional de que todo mundo pase por la primaria y la secundaria. Este es el primer paso. Y yo diría solo un primer paso frente a la dimensión, la magnitud de la necesidad. Esto quiere decir más escuelas, más maestros, mejor preparación, desde luego la revisión de los planes de estudio, programas, contenidos educativos, libros de texto. Tenemos que complementar el sistema educativo con un sistema asistencial de becas, comedores, bibliotecas, etcétera, etcétera, para poder compensar las diferencias que hasta este momento el manejo de la economía, las prioridades sociales, etcétera, no nos han permitido lograr. La ausencia de estímulos culturales redunda en la sensación de oprobio y de asfixia que se experimenta en todo el país. ¿Cuál sería la política al respecto de la cultura? Nosotros trataríamos, Carlos, de que la cultura fuese accesible al conjunto de la población, es decir, que la población tuviese acceso efectivamente a la formación cultural, que ésta no se redujera a unos cuantos, como sucede actualmente, y esto implica involucrar o vincular la creación cultural al sistema educativo, por ejemplo, al sistema de prestaciones laborales, a abrir los medios, a abrir más oportunidades en la televisión, otorgar concesiones a universidades, a grupos comunitarios, a comunidades culturales de radio, de televisión, a tener una política editorial de una mayor divulgación, libros más baratos, más libros, más temas tocados, una mejor distribución, no pensar solo en grandes exposiciones, en cosas espectaculares, sino en ellas, pero también en muchas cosas más que el país requiere para afirmar sus valores, para afirmar su identidad, para seguir avanzando en función de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Un tema insoslayable, las mujeres. Cuando se plantea esto, los candidatos, la respuesta más usual y casi la única, es decir, las mujeres vendrán, las mujeres llegarán, las mujeres se adherirán. Y nunca se parte de la base que las mujeres ya están y que forman por lo menos la mitad del cuerpo político presente en esa campaña. ¿Cuál es la política del PRD frente a esto que se llama el problema femenino, el tema femenino, y cuál sería la política del gobierno? Para nosotros el objetivo principal en este terreno sería avanzar hacia una efectiva igualdad de la mujer frente al hombre en todos los terrenos. Esto es en el terreno educativo, del trabajo, de la educación, de las oportunidades, etc. Ahora, no se trata nada más de hacerlo declarativo o de lo que ya está en la ley. La ley ya dice que son iguales, pero esto no es cierto. Se trata de tomar acciones positivas, concretas, que permitan avanzar a la igualdad, compensando hoy las desigualdades, y empezar a pensar en transformaciones de la vida social, la vida de todos los días, desde los horarios de trabajo, que están, el tiempo está organizado en función de las necesidades de los hombres en términos generales. No se toman en cuenta las necesidades de la madre, de la mujer que trabaja, del cuidado que la mujer brinda a ancianos, a enfermos, etcétera, que son responsabilidades que hemos descargado en las mujeres. Entonces tenemos que avanzar con medidas concretas que efectivamente compensen las desigualdades que hoy existen o superen las marginaciones que hemos impuesto.
Y a partir de reconocer la